Hermanos, vamos a ver el último punto. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Cómo resucitan los muertos? Recordemos que hemos estado viendo, la primera pregunta era, ¿resucitan los muertos? ¿Verdad? Primer punto. El siguiente punto era, para eso miramos algunas pruebas. Y miramos del Evangelio, la prueba del Evangelio, la predicación, el sufrimiento, los padecimientos. La segunda pregunta era, ¿cuándo resucitan los muertos? La primera, ¿resucitan los muertos? Bueno, miramos algunas razones, 3, 4 razones, que sí resucitan los muertos por medio de la predicación del Evangelio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Eso lo miramos en San Juan capítulo 5, versos 29. Después dijimos, ¿cuándo van a resucitar los muertos? Estuvimos hablando ampliamente que en los tiempos, hay pensamientos, dijimos, de que nosotros creemos en la segunda venida de Jesucristo en 2 etapas. La primera, cuando venga por su iglesia, que resucitan todos los santos, que habla a partir del verso 51, y la resurrección al final de cuando van a resucitar todos los impíos ante el trono blanco, que habla, creo que Apocalipsis 20. Hay otros que opinan que en la segunda venida del Señor van a resucitar todos los que fueron decapitados por el causa del testimonio de Jesucristo, van a resucitar, dice, todos los santos del Antiguo Testamento, hasta que venga Jesucristo a establecer su reino aquí en la tierra. Pero yo les decía que en mi opinión personal, los santos del Antiguo Testamento, Daniel, Jeremías, Ezequiel y todos esos que conocemos, van a resucitar con la iglesia, porque ellos son parte de la iglesia. Ellos son parte de la iglesia. ¿Cómo eso es parte de la iglesia? Recordemos que enseñamos de los 2 pueblos, el Señor hizo uno solo. Ya no hay más 2, sino un solo pueblo, un solo linaje para el Señor en la promesa de Abraham. Después estuvimos preguntando, la tercera pregunta, ¿por qué resucitan los muertos? ¿Por qué resucitan los muertos? Ahí estuvimos viendo algunos puntos, separación del pecado, el evangelismo y etcétera. Y ahora vamos a ver cómo resucitan los muertos. Pregunto, hermano Jorge, para usted, ¿cómo van a resucitar los muertos? Físicamente hablando, ¿eh? Sí. Iván. Iván, esta doctrina, oiga bien, de la resurrección, por eso la llevé en varias partes, porque es la base fundamental de nuestra fe cristiana. Sin resurrección, la predicación es vana, dijo el apóstol Pablo. Somos los más dignos de conmiseración, quiere decir los más dignos de lástima. Si no dominamos la doctrina de la resurrección, que es la base principal de la predicación cristiana, entonces estamos, por eso se lo llevé, resucitan. Hubieron una serie de opinión y después despejamos toda esa opinión y quedamos centrados que sí resucitan los muertos. ¿Recuerdan? Después, ¿con qué cuerpo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser eso? Y cada uno de esos, ¿por qué resucitan? ¿Cómo van a resucitar? Y aquí miramos cómo resucitan los muertos, hermano Iván. Nel pastel. María, tampoco. Hermana Rosa. Hermana Francis. Hermana Gladys. Y si les preguntaran a sus alumnos, ¿qué les responderían? ¿Qué le responderían sus alumnos si les dice, profesora, profesora, maestra o hermana,
¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué les respondería? Les diría, no sé. ¿Así les responderían? ¿No le darían una respuesta concreta? Mano Pedro, ¿qué le diría usted? ¿Resucitan? Creyendo en el Señor Jesucristo. Hermano Kenneth, ¿resucitan creyendo o incrédulo? En espíritu. Nicole. ¿No qué? Solo te estaba saludando. Hermana Suyen, aquí no se salva nadie. ¿Cómo resucitan los muertos? Hermana Rosa. Amén. Bien. Hermano Ivania, ¿me ayuda? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Lo oyeron ahí? Ni Iván te oyó, dice. Amén. ¿Cómo resucita el cuerpo? Los muertos. La respuesta de Pablo a esta clase de razonamiento fue bastante brusca, dice. Y da una palabra muy fuerte y le dice, necio. Luego expuso el importante concepto, lo que es resurrección, no es reconstrucción. No es lo mismo resurrección que reconstrucción. Reconstrucción es cuando algo está dañado y buscamos cómo remendarlo, reconstruimos una pieza. O cuando se quebró todos los huesos y se los reconstruyeron a punto de clavo y quedó pegado otra vez. O cuando le ponen una prótesis a uno. Se le cayeron los dientes y le hicieron una reconstrucción dental, reponiéndole las piezas que perdió. Esas son reconstrucción. Dios no hace eso. La resurrección de los cuerpos es que se siembra en corrupción. Corrupción quiere decir un cuerpo mortal, un cuerpo que se corroe, un cuerpo que se pudre, se vuelve putrefacto, se engusana. Por eso es que Jesús no miró corrupción, dice Pedro, no vio corrupción, su cuerpo no se descompuso, sino que su cuerpo se mantuvo glorificado todo el tiempo. Nuestro cuerpo mortal se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Vamos a ver el primer ejemplo que pone el apóstol Pablo y del verso 42 al 48, del 35 al 38 y del 42 al 48. Cuando siembra semilla, dice, el primer ejemplo de la resurrección, pone una semilla. No esperas que la misma semilla aparezca en la cosecha. La semilla muere, pero de la muerte surge la vida. Juan 12 del 23 al 38. Jesucristo, Él murió y resucitó. A través de su resurrección, dice que el grano, si primero no cae al suelo y muere, no lleva fruto. Cayó el grano de trigo llamado Jesucristo.
Y ese grano se abrió, se desnudó y salió un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y ese cuerpo nuevo llevó muchos, dio de fruto, muchos otras espigas que traían muchos granitos de trigo pegados, que es lo que nosotros llamamos la escobita, la espiga, puros granitos de trigo. Ahí está usted pegada en esos granitos de trigo. Muere Jesús, el cuerpo mortal, pero resucita en un cuerpo inmortal, un cuerpo perfecto. Entonces miramos, hermanos, que de la muerte de la semilla no es la misma semilla que se hace grande y crece, sino que del grano dice que se desnuda y de adentro del grano brota una plantita. Ustedes lo han visto en el maíz, lo han visto en el frijol, qué bonito se abre. En la semilla de mango, ustedes miran que la semilla de mango se abre y de ahí viene un tallito con una hojita. O creció la gran semillota. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. El primer ejemplo que pone el apóstol es la semilla, para observar la manera en que nuestro Señor utiliza la misma analogía. Miramos el caso del trigo. En los versículos 42 al 48, Pablo trató acerca de los detalles de este maravilloso cambio. El cuerpo se siembra en la sepultura en corrupción porque se corrompe, pero resucitará con una naturaleza que no se puede deteriorar. El cuerpo de Jesús, oiga bien, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, su cuerpo era humano, tenía facultades divinas, pero su cuerpo era humano. Por ejemplo, se cansaba, ¿verdad? Han leído que el Señor se cansó, el Señor sentía hambre, el Señor sintió sed, el Señor se entristeció, el Señor durmió de cansancio en la barca. Todas esas facultades humanas lo asemejan a las nuestras, pero esas facultades a la misma vez son debilidades humanas. Cuando Cristo resucita en un cuerpo ya glorificado, ya no, dice que andaba la llaga en sus manos en que se le había incrustado los clavos. Los clavos, no crean que fue un clavo de pulgada, ni fue un clavo de 4 pulgadas. Los clavos de ese entonces eran como los cincel de hoy en día. Unos grandes chuzos, hermano, que le abría casi la mano. Por eso dicen algunos que el orificio en la mano del Señor Jesucristo no pudo haber sido en la palma de la mano. Porque si hubiese sido en la palma de la mano, cuando lo tensaron en la cruz, se le hubiera desgarrado aquí, porque aquí no hay músculo que tuviera para sostener tanta presión al estirar el cuerpo de Jesús. Entonces, que por eso muchos creen que fue aquí, entre medio de los dos huesitos que tenemos aquí, y esto pudo haber detenido, al guiñarlo, haber detenido que no se rajara su mano, ¿verdad? Entonces, sea aquí, en lo que conocemos el pulso, o sea en la palma de la mano, él tenía el orificio, porque le dijo a Tomás, Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mi llaga para que mire. Pero esa llaga no estaban sangrando. Su costado no estaba sangrando, sino que era para darle testimonio de la incredulidad a Tomás, ¿verdad? Entonces miramos que el cuerpo que resucitará ya no se deteriorará. Eso lo vamos a ver en algunas de las beneficios de la resurrección. En el cielo no hay ni deterioro ni muerte, se sepulta en humillación, pero resucitará en gloria. El cuerpo es débil en la sepultura, pero en la resurrección tiene poder, porque seremos semejantes a Él. Mire qué tremendo, ahorita usted es semejante a Cristo. La meta, dice de Pablo, es que todos lleguemos a la medida y a la estatura de Cristo. La meta de Pablo es que dice que tengamos la mente de Cristo. Pero si no hemos cambiado la nuestra, ¿cómo vamos a alcanzar la de Cristo? ¿Me entiende? Entonces, hermanos, cuando este cuerpo mortal que miran aquí, esto solo es
el vehículo que transporta a su siervo Ervin Cruz. Ervin Cruz no es este brazo, aunque me duela y lo sienta yo, pero Ervin Cruz no es este brazo. Ervin Cruz no es esta pierna. Ervin Cruz es lo que va dentro de este vehículo. Usted ha mirado a las personas que han mutilado, que le cortan un brazo, le cortan una pierna. Es más, hay unas que le cortan las dos piernas, pero siguen siendo esa misma persona. Siguen pensando, razonando, sintiendo emociones, sintiendo afectos. Sigue sintiendo a aquella persona, aunque viva deprimida. Ustedes recuerdan a aquel muchacho, Nicky creo que se llamaba, Nicky, aquel muchacho que nació sin sus extremidades y anduvo dando conferencias, uno que era cristiano. ¿Se acuerdan de ese muchacho? Un muchacho que nació, era hijo de un matrimonio misionero, y el único hijo que tuvieron le salió sin brazos y sin piernas. Y así lo criaron. Dios así le permitió que naciera. Y él mismo decía que tenía así un pedacito de carne que le había salido. Él mismo se llamaba la patitepollo, decía, porque era un pedacito así, mira, que le había salido de extremidades. Una. Y con eso él se valía para hacer su higiene, se lavaba los dientes y todo. Bien bonito el video cómo sale. Nadaba, hacía natación. Y él solito, no era que alguien lo andaba cargando. Es más, ya se casó con una chinita, mire que se casó. Iba a tener familia, ya se casó. Y ese hombre no tenía manos, no tenía pies, pero adoraba a Dios. Ahora imparte conferencias acerca de sí mismo. Ese hombre no tenía manos ni pies y usaba la computadora de una manera muy maravillosa, al punto que se volvió un analista financiero e inversionista financiero. Inversionista financiero. Ese hombre tiene plata ahora, porque invertía en la bolsa de valores, dice. Nosotros tenemos 2 manos, 2 pies, y no invertimos ni en el chanchito que tenemos en la casa. Pero ese hombre, a pesar de que no tenía 2 manos y 2 pies, adoraba a Dios. Servía a Dios, porque sus pies y sus manos eran solamente parte del vehículo que lo trasladaba a él, que lo transportaba a él. ¿Me entiende? Usted puede envejecer. Hay personas que pierden el cabello porque le hacen quimioterapia, ¿se ha fijado? Y dejan de ser ellos. Siguen siendo ellos mismos. Lo que se les afecta es por falta de fe, a muchos, no a todos, es su autoestima. Se entran en depresión y tristeza extrema. Hermanos, preste atención a esta doctrina que es la base de nuestra fe. Porque que los maestros me han dicho que no saben cómo explicarle a un niño cómo van a resucitar. Después de 7 años de ser maestros cristianos, es triste. ¿Cómo resucitaremos? Vayamos a las Escrituras. Dice, en la actualidad tenemos un cuerpo natural, es decir, un cuerpo apto para un medio ambiente terrenal. Hemos recibido este cuerpo de nuestro primer padre, Adán. Él fue formado del polvo y nosotros también, Génesis 2:7, pero el cuerpo resucitado es apto para un medio ambiente espiritual. Jesús podía moverse rápidamente de un lugar a otro. Oiga bien, Jesús ya resucitado podía moverse rápidamente de un lugar a otro. Jesús podía aún atravesar puertas cerradas con su cuerpo resucitado y al mismo tiempo era capaz de ingerir alimento y sus discípulos lo podían tocar y palpar. Esto es un misterio muy hermoso. Esto es como para aquellos que miran los ¿cómo le llaman? Avenger, ¿cómo es? ¿No? Los Vengadores, no. Vengadores.
Le sale Batman, Superman y todo. Sale Flash. Se movía como Flash. Se movía Jesús como Flash. Y mejor que Flash. Porque no hacía tanta bulla. Podía comer, podían tocarlo. Podía atravesar paredes. Te dirás, será como el hombre invisible. No, no era invisible. Era una facultad espiritual que él tenía. Y podía ingerir alimento a la misma vez. Miremos ahí, alguien me ayuda en Juan capítulo 20, el verso 19 al 29, y Lucas 24 del 33 al 43. Iván y María me lee Juan 20 del 19 al 29. Rapidito, por favor. Lucas 24 del 33 al 43. Dele, está atrasando. Ya. Uh-huh. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Vienen a vuestros corazones esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Ahí miramos que cuando decimos cuerpo espiritual no quiere decir transparente, ¿verdad? Cuando hablamos de espiritualidad, no quiere decir un cuerpo transparente, como... ¿Alguien miró Gasparín aquí? ¿Miraron Gasparín? Entonces, Gasparín era un cuerpo fantasmal, como blanco, que podía atravesar, volar, viajar, pero era un cuerpo transparente, ¿verdad? No se trata de eso. Él les dijo: palpen. No soy un espíritu, soy un cuerpo físico. Palpen, sientan, aquí estoy. Y para demostrarle, les dijo: aquí están, miren mis llagas, mis costados. Y no solo eso, sino que les dijo: denme de comer, y comió con ellos pescadito y pan, con miel, pescadito con miel. Miren qué sabroso. ¿Alguien ha comido pescado con miel aquí? No, de lo que se pierden. Una vez los hermanos a mí me dieron el placer de comer pescado asado con miel. Hermano Riri, allá en el colegio donde estaba dando clases. Qué rico. Entendemos entonces con qué cuerpo, cuál es el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual no es fantasmal, no es algo transparente. Es un cuerpo físico con poder espiritual, del espíritu. María, del 19 al 29. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos,
y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Ahí miramos dos aspectos interesantes. Uno, en dos ocasiones dice, y Jesús se puso en medio de ellos. Y en la segunda ocasión dice, y estaba cerrada la puerta, y Jesús se puso en medio de ellos. Atravesó la puerta. La segunda es que miramos que Jesús resucita con un cuerpo físico palpable, pero glorificado. ¿Entendemos eso? Entonces, comprendiendo esos aspectos de Jesús, donde nosotros seremos semejantes a Él, dice, el concepto que Pablo estaba estableciendo era simplemente este. Oiga bien, la resurrección corporal completa la obra de la redención y nos da la imagen del Salvador. La resurrección corporal que nosotros experimentemos completa la obra de la redención. ¿Qué es la obra de la redención? La obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario de redimirnos, de comprarnos, de salvarnos, de justificarnos, de perdonarnos. Se completa no cuando usted se bautiza, no cuando usted se consagra, no hasta que muere, sino hasta que resucita. Hasta entonces es que la obra de Cristo va a ser completada. La maravillosa obra de redención. Porque en ese entonces todos aquellos que participemos, porque esto es por fe, esto no es porque yo se lo diga a usted, esto no es porque el escritor lo diga, esto es porque usted lo tiene que creer y experimentar, lo tiene que vivir, no solo lo tiene que saber. Pero esta obra maravillosa es la que nos va a llevar. La gente tiene miedo a morir, pero mientras la gente no muera, no puede participar de esta obra maravillosa de ser semejante a Jesucristo. Por eso Pablo decía que estaba deseoso de partir de este mundo para estar así siempre con Él. La gente le tiene miedo a la muerte porque le parece que hasta ahí es el fin de sus días aquí en la tierra. Pero aquellos que hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo, de creer en la obra redentora de Jesucristo, de vivir para la gloria de Jesucristo, experimentaremos una resurrección gloriosa. Por eso es gloriosa. ¿Por qué? Porque estos cuerpos mortales van a ser glorificados. En cambio, aquellos que se resisten, aquellos que no creen, aquellos que no obedecen al llamado del Evangelio, también van a experimentar una resurrección con un cuerpo que se adapte al ambiente necesario para estar quemándose por una eternidad en el infierno. Y usted dirá, ¿de dónde saca esas ideas, pastor? De ahí mismo de la Biblia. Lucas capítulo 16 nos habla de que el rico se estaba quemando en el infierno, estaba siendo gravemente atormentado, estaba sintiéndose, tenía conciencia, tenía ojos, podía ver, tenía memoria de lo que había hecho en su vida y que nunca había obedecido a Cristo. Mire, es que no crean que va a ser otra persona la que se va a quemar ahí. Van a ser todos aquellos que rechazaron a Jesucristo y van a tener memoria. Ese va a ser el tormento. Tener memoria de cuántas veces se les predicó y que cada vez que se les predicó se rieron de los evangélicos, se rieron de los pastores, se rieron de los cristianos, se rieron de la palabra de Dios y ahora van a estar siendo atormentados por toda la eternidad, porque una vez que uno parte de esta vida, el que va para arriba
no va para abajo. Y el que va para abajo ya no puede ir para arriba. ¿Entendieron eso? Es aquí en la tierra, por eso Dios nos da la oportunidad de vivir en este mundo. No para que nos sintamos parte de este mundo, no para que abracemos a este mundo, no para que nos aferremos a este mundo, sino para que en esta vida tengamos la oportunidad de experimentar la gracia de Dios, de experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios. La justicia de Dios para aquellos que obedecen va a ser benévola, va a ser una justicia de gracia, de misericordia, de salvación, pero la justicia de ira va a ser para aquellos que no obedecieron al Evangelio. Mirad la bondad y la severidad de Dios. La bondad ciertamente para aquellos que creyeron, pero la severidad para aquellos que no creyeron. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Sí, sí, pero también dice que Dios es severo. ¿Saben qué cosa es severo, verdad? Cuando alguien castiga fuertemente al hijo, no sea severo con el chavalo. Es decir, no nos va a tratar con un pañuelito. Tomen. La ira de Dios, hermanos, no sé la gente por qué piensa que la ira de Dios va a ser momento de gozo. La ira de Dios es lo más terrible que un ser humano puede experimentar. Si no, mire, preguntémosle a los estimados amigos de Sodoma y de Gomorra. Si no, preguntémosles a los estimados amigos que vivieron antes del diluvio, si hubo misericordia una vez que el Señor cerró la puerta de la barca donde iba Noé y su familia. La gente gritaba afuera, Señor, sálvanos. Pero ya la puerta estaba cerrada. No dijo el Señor, pues voy a detener, esperen, vamos a, esperen. Subiste vos, chavala, como hacen en los buses aquí. Cuando va arrancando, ahí viene, espérate. Y se sube. No, no va a ser así. Cuando el Señor cierra la puerta, nadie la abre. Porque la puerta que Él cierra, nadie la abre. Pero la puerta que Él abre, nadie la cierra. Ahorita está abierta la puerta de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quieres participar de la resurrección? Ahí tienes. Para llegar a ser semejante. Lo que se refiere a la personalidad, somos hechos a la imagen de Dios, pero en lo que hace al cuerpo, somos hechos a la imagen de Adán. Un día tendremos la imagen del Salvador al participar de su gloria. El versículo 46 declara un principio bíblico importante. Primero lo animal, lo terrenal y luego lo espiritual. Porque dice el versículo 35, ahí estaba el tema. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Ahí estaba la pregunta del tema. Y la respuesta de Pablo es necio. No seas bruto, no seas ignorante. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Después dice el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando se refiere a lo animal, se refiere a lo terrenal. Si dependemos de nuestro primer nacimiento, entonces seremos condenados para siempre. Pero si experimentamos el nuevo nacimiento, seremos bendecidos para siempre. ¿Entendimos eso? Oiga bien, todos los seres humanos que nacen, desde que nacen, están destinados ¿a dónde? A morir en una condenación eterna. ¿Qué es lo que para
esa condenación eterna? Que nazcamos de nuevo. Así como nacimos físicamente para vivir en este mundo y nacimos con las propiedades de este mundo, porque fuimos hechos del polvo de este mundo, de los minerales de este mundo, para poder vivir en este mundo, así es necesario que nazcamos espiritualmente para poder habitar en las regiones espirituales a las cuales el Señor nos ha preparado. Por eso el Señor dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Aquí no es porque, bueno, cuando mi mamá es salva, cuando mi mamá se muera y el Señor se la esté llevando, ahí me le cuelgo de la pata, dice. Olvídese, esos son cuentos de camino. Usted no se le va a poder colgar porque ni cuenta se va a dar cuando el Señor venga. Porque eso va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Es un misterio. Cuando usted percate, ya no la tiene a la par. Ni a su hijo, ni a su hija. Y si su marido es cristiano, ni a su marido, y se quedó solo. Se fue. Nada que me le cuelgo ahí de la pata, dice. Nada. O de la canilla. Eso no existe. Así que no se vaya creyendo esa idea de cuentos de camino. Si dependemos de nuestro primer nacimiento, entonces seremos condenados para siempre. La gente cree: no, yo me muero, al final yo me arrepiento. O no, cuando Cristo viene, como vamos a ser juzgados por sus obras, pues yo me porté bien, fue buena hoy. Olvídate de eso. La segunda venida del Señor, dice Hebreo, es sin relación al pecado. Él viene a establecer su reino, a impartir justicia. Y dice que pagará con llamas de fuego a todos aquellos que no recibieron el Evangelio de Jesucristo. Vayamos ahí a segunda, creo que es de la carta a Tesalonicenses. Y creo que es en el capítulo 2, para ser más preciso. Del verso 6, capítulo 1, el verso 6 al versos 10. Dice: porque es justo, presten atención acerca de esto, porque esta es la doctrina de fe de todo creyente. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿Con qué les va a pagar? Con risa, con cosquillita para que se esté gozando. Con tribulación a los que atribulan, a los que se burlan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, daros descanso con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar, ¿qué dice? ¿Qué les va a dar? A los que no conocieron a Dios, ni, ¿qué les va a dar? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que esta predicación no es mía ni de la iglesia, es de Jesucristo. Y cuando Cristo venga con los ángeles de su poder, no espere que lo vaya a recibir con un abrazo o con un ramo de rosa, de flores. Viene a dar retribución con llama de fuego a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Los cuales ellos mismos van a sufrir pena de ¿cuánto? Unos días. Eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Con quiénes va a ser glorificado? Con los que creyeron. ¿Qué les va a pasar a los que no creyeron ni obedecieron el Evangelio? Serán excluidos de la presencia de Dios. Olvídese que usted se va a parar delante de Dios. La gente que cree que el día que venga Cristo, la gente se va a parar delante de Él, está perdida. Porque la gente, ¿quién es para pararse
delante del Jesucristo glorificado. En su gloria, del Dios glorificado. ¿Quién? Solo sus hijos, sus redimidos, sus santos, sus ángeles en poder, es que podrán estar delante de Él. El resto va a estar excluido. Entre tanto, los que creyeron al Evangelio van a gozar de la presencia del Señor, van a gozar de participar de la herencia en los santos, van a gozar de participar de las bendiciones celestiales y espirituales en una resurrección gloriosa. Los demás sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuántos días? ¿Un mes? ¿Un año? Si aquí a veces un dolor de cabeza no lo aguantan, si aquí a veces una gripe no la aguantan, imagínense toda una eternidad de sufrimiento, de dolor, de tormento, toda una eternidad. ¿Que Dios se va a apiadar? Dice que van a ser excluidos de la presencia del Señor. Los que no obedecen. Ahí no va a valer religión, ahí no va a valer Sancaralampio, Sancarasucia, ahí no va a valer nada de eso. Ahí lo único que va a valer, hermanos, ni religión, ni denominación, ahí ni que porque es que yo fui bautista. Pudiste haber estado con los bautistas, pero no eras hijo de Dios. Es que yo iba a la iglesia, pudiste haber ido a la iglesia, pero no eras salvo. Es que yo me sabía los himnos, podías saberte los himnos, pero no sabías lo que era el nuevo nacimiento. Allí, por eso el Señor dijo, será el lloro y el crujir de dientes. Porque la gente cree que las iglesias son un centro, un club social para entretenerse o para divertirse o para pasar el tiempo. Y no es para eso. Por eso les enseñamos este libro, para que maduren, para que conozcan a Dios y puedan llevar una vida digna delante de Dios. De no ser así, lastimosamente, mucha gente se va a quedar con la emoción. Porque el Señor mismo dijo, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Muchos procurarán, porque esto no es de intentarlo. Voy a ver si ahí llego, pastor. Voy a ver, si me da tiempo ahí llego, pastor. Olvídese de eso. El Señor dijo en Lucas 13, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esto es de un esfuerzo, es de un sacrificio. No es eso no voy a ver. Está bien, yo no les digo nada, pero ahí se van a quedar viendo. Dijimos primero, ¿cómo vamos con el tiempo, hermano? 8 en punto, tenemos tiempo todavía. Dijimos, hermanos, que el apóstol es el ejemplo de la semilla. El segundo ejemplo es el ejemplo de la carne, 15:39. Pablo señaló de antemano aquí el descubrimiento que la ciencia haría de que la estructura celular de las diferentes especies animales es distinta y que por lo tanto no se puede engendrar diferentes especies indiscriminadamente. El cuerpo humano tiene naturaleza de una clase, en tanto que los animales, los pájaros y los peces tienen su propia especie de carne. La conclusión es esta: si Dios puede hacer diferentes clases de cuerpo para los hombres, los animales, los pájaros y los peces, ¿por qué no nos puede hacer una clase de cuerpo diferente en la resurrección? Los amantes de animales domésticos tomen nota. Pablo no enseñó aquí que los animales resucitan, solo los utilizó como un ejemplo. Aquellos que les gustan los animales no resucitan, solo los tomó como un ejemplo. No está diciendo Pablo que los animales resucitan. También ocupó el ejemplo del cuerpo celestial, del verso 40 al 41. No solo hay cuerpos terrenales, sino que también hay cuerpos celestiales, y los mismos difieren entre sí. De hecho, en lo que concierne a los humanos, los cuerpos celestiales se diferencian uno de los otros en gloria. Aquí Pablo utilizó lo que llamamos la galaxia. Una es la gloria del sol
otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y aunque la gloria de la estrella es una se diferencia en gloria de las otras. Quizás esta ilustración no responda a todas las preguntas que tenemos en cuanto al cuerpo resucitado, pero sí nos da la seguridad que necesitamos. Dios nos dará un cuerpo glorificado, apto para la nueva vida en el cielo. La calidad del mismo será tan diferente a nuestro cuerpo presente, al igual que la gloria del sol se diferencia de un hongo en un sótano. Utilizaremos este cuerpo nuevo para servir y glorificar a Dios. El propósito prácticamente de la resurrección es la glorificación de Cristo. Finalmente los perdidos, oiga bien, finalmente los perdidos recibirán un cuerpo apropiado para su medio ambiente en el infierno. Sufrirán para siempre en el dolor y la oscuridad. Mateo 25, 41. Según de Tesalonicenses 1, del 7 al 10 que acabamos de leer. Apocalipsis 20, 11 al 15. Esto nos impulsa a los que somos salvos para que intentemos rescatar del juicio. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Si usted sabe que hay una resurrección de vida y hay una resurrección de vergüenza eterna, y entiende que así como a usted se le va a dar un cuerpo para que pueda habitar en el cielo, un cuerpo para que pueda vivir para siempre con Jesucristo, un cuerpo que se adapte a ese ambiente glorioso, así a los que sean condenados se les va a dar un cuerpo que se adapte al sufrimiento eterno que van a vivir en el infierno. La pregunta es, si usted tiene un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, un esposo, una esposa, un amigo, un hermano, una hermana, un primo, que usted lo aprecia mucho, que si hoy le dicen, se murió tu primo del alma, se murió tu hermano del alma, yo le aseguro que usted se impacta, yo le aseguro que usted se quebranta y usted sale en carrera y lo llora, porque se conmueve, porque partió de esta vida, ¿verdad? A mí me pasaría lo mismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La oportunidad que tiene todavía ese primo, ese hermano, ese amigo, ese padre, esa madre, de poder escuchar el Evangelio de Jesucristo antes que parta de esta vida. Porque es a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo que la gente va a resucitar para vida eterna o para condenación eterna. Que ya le escuchó, pero todavía está viva, sígale predicando. Que no quiere, pero está viva, sígale predicando. A la hora que comen, se sientan a comer. A la hora que van a acostarse. A la hora de levantarse. A la hora de beberse una taza de café. A la hora de la novela. Predíquele a esa hora, aunque se enoje. Aunque se moleste. Pero ¿sabe qué? Cuando usted mira que aquella persona al final se rindió a los pies de Cristo, usted se va a olvidar de todos los gritos, los insultos, las molestias que le pudo haber ocasionado el haberle predicado. Se lo digo como testimonio. Cuando yo entré al Evangelio, mi mamá, nada con Dios. Mi mamá llevaba una vida desordenada. Mi mamá llevaba una vida en pecado. Mi mamá llevaba una vida separada de Dios. Y yo le decía, una vez me llevé enojado a mis hijos de la casa, para mi casa, porque ellos vivían con mi mamá. Y mi mamá se resintió conmigo, no me hablaba. Pero yo le hice saber por qué tomé esa decisión. Y siempre que llegaba, está Dios de testigo y está mi esposa y está mi hermana de testigo, siempre les predicaba a ella. Siempre le invitaba a la iglesia, siempre le hablaba. Después me dijo, mira Elvin, voy a ir a una iglesia, pero no, a la que vamos voy a ir, está bien, no importa. Pero vaya, busque de Dios. Al final ella estuvo ahí, se bautizó, pero se regresó, entendió y se regresó donde nosotros. No la saqué yo, ella quiso, tomó su decisión.
Y en esa oportunidad de predicarle a mi mamá, le predicaba a mi hermana se restauró, le predicaba a mi cuñado, que mi cuñado era testigo de Jehová, y también para la gloria del Señor se convirtió a Cristo. Y ahí están ellos. Mi mamá partió de esta vida perseverando en el Señor, predicando aquí en Ciudad Belén, discipulando a una gente que vivía enfrente del parque. Y todavía mi mamá estaba ya esperando su último aliento, la voluntad de Dios, porque ella sabía que ya no había nada más que hacer. Estaba viendo la recta final en cama. Pero ahí estando en cama, me decía: Ervin, tomá, llevarle esta Biblia a aquella fulana de tal que estoy discipulando. Decirle que ya no voy a poder seguir llegando, pero que vos la vas a visitar. Y le llevas la Biblia que ella me encargó. Y se la llevé, pero ya no la encontramos. A la que vivía ahí frente al parque, ahí por donde vendían los pollos Caldera. Pero mi mamá estaba en cama y eso me gozó, me dio mucho gozo de verla todavía ahí. Estando en cama no estaba pensando en su enfermedad, no estaba pensando en que iba a morir, sino que estaba pensando que había alguien a quien habría que predicarle todavía la palabra de Dios. Eso me da gozo, hermano. Que se molestó muchas veces conmigo, no importa, pero al final coronó la carrera. Que se resintió conmigo, no me habló, pero al final coronó la carrera. Y pasó muchos años en el Evangelio para la gloria del Señor. No sé qué espera usted, hermano, para predicar de Cristo a su familia. Si realmente la ama. No le llegue con un chotito el día de la madre, sea hipocresía. No le llegue con unos trapitos o le lleve un pollo. Y ahí le lleva un pollo y se lo come usted y sus hijos. ¿Para qué se lo llevó? Se hubiera quedado comiendo en su casa mejor. Predíquele de Jesucristo. Háblele de Jesucristo. Que si se muere sin Cristo, ya sabe para dónde va. Ni la religión, ni la denominación, ni los cantos, ni la Biblia que tenga, ni lo que le digan. El único que lo puede salvar de la condenación eterna se llama Jesucristo. Y para que pueda sentir usted que es salvo, tiene que haber nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, póngase a cuenta que cuidado, un día va a despertar en las llamas del infierno. Porque no se trata de religión, se trata de una verdadera convicción de haber nacido de nuevo. Amén, hermano. ¿Cuántos minutos nos quedan? Tenemos tiempo. Vamos a ver, hermanos, porque esto se lo iba a dar el jueves, pero como todos se dieron la abierta, a excepción de 5 hermanos que estuvimos aquí, pero todo, era una libre. No sabía yo que era feriado. Pero bueno, entonces vamos a aprovechar ahorita. Vamos a ver algunos eventos que se darán en la resurrección. Primero, en Mateo 22:30 dice que en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Así que los que no se casan aquí, tampoco allá. Serán solterones para el resto de la vida. En esta vida y en la eterna. Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Alguien decía: ¿y hey, pastor, cómo vamos a vivir? Ese es un misterio. Yo quisiera, honestamente, en la resurrección, vivir al lado de mi familia. Yo quisiera vivir en la eternidad con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. Eso es lo que yo quiero. Pero yo no sé el misterio que Dios tiene preparado para nuestra resurrección. Pero aquí dice que ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y yo digo, ¿será que está limitado? ¿O es que ya los que mueren casados, allá van a seguir casados? Por eso ni se casarán, porque ya van casados. Ahí sí me conviene, me gusta más la idea. ¿Ah? Que ya vamos casados, entonces no nos pueden dar en casamiento allá. ¿Por qué? Porque estamos amarrados, espérate que venga tu compañera para que agarren el paquete juntos. ¿Ah? Así que, cuidado con la Cindy. Esto es importante. En la resurrección habrá un sistema de evaluación y recompensa. Lucas 14, Ivania, Jazmín, 1 Corintios 9:25.
Sarita, 2 de Timoteo 4:8. Hermano Jorge, Santiago 12, 1:12 que debe ser. Santiago 1:12. Hermana Suyen, 1 de Pedro 5:4. Hermano Byron, 1 de Corintios 3:10. Anda Biblia, ¿verdad? Hermana Rosa, 2 de Corintios 5:10. ¿Vamos? Dele. Sí, eso es lo que tengo aquí. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oiga, ¿a dónde vamos a ser recompensados? Quiere decir, hermanos, que en este mundo, por eso en este mundo no nos llevamos nada. ¿Sabe qué? Para que no nos estorbe, porque allá vamos a agarrar un barco grande, más grande que el Titanic. Allá lo que nos espera, la recompensa, es inimaginable, hermano. Por eso el texto de aquí, que lo saben de memoria, pero no lo analizan, es: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo, no es en vano, Dios nos va a recompensar, pero nos recompensa en esta vida porque nos da bendición, nos da salud, nos da oportunidades, y nos recompensará en la vida venidera. Jazmín. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice que vamos a recibir, dice la Jazmín, que vamos a recibir, el hombre natural aquí se esfuerza, se sacrifica, se abstiene de muchas cosas para recibir algo corruptible, algo que se desvanece, algo efímero, algo temporal. Mire, todo lo que hay en esta vida es efímero, todo es temporal, todo se termina. Pero dice que la corona que vamos a recibir allá en el cielo es una corona incorruptible, que no se daña, que no se termina, que no se corroe, no agarra sarro, no agarra óxido, no agarra cáncer. Es eterna, en pocas palabras. 2 de Timoteo 4:8. Sarita. Fuerte. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman su venida. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia. Hay otra corona que se llama de justicia, la cual me dará el juez justo. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo. No porque soy apóstol me van a dar a mí una corona, sino que me van a dar una corona no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero si no se quiere morir, si no quiere salir de este mundo, si no quiere renunciar a este mundo, entonces no está amando la venida del Señor. Amar la venida del Señor es amar su obra. Amar la venida del Señor es amar su obra. Muchos dirán, es que es perder el tiempo ir al culto. No, ahí se va a dar cuenta el día que venga el Señor y le haga cuenta y comience a pasar todo lo que ha acumulado, no en la credo puntos de aquí, sino en la credo puntos allá en el cielo. ¿Qué hiciste? ¿Visitaste enfermo? Sí, tenés 10 puntos. ¿Ayudaste al prójimo? Sí, tenés 10 puntos. ¿Eras fiel a los cultos? No. X. ¿Ibas a predicar?
X. Iba a buscar niños, no, X. Leías la Biblia, no, X. Oraba cuando comía, gracias Señor. Cuando mira, más bien le queda debiendo a usted. Y ahí solo te salvaste, al menos dice, pero no vas a agarrar nada. No vas a agarrar nada. Y yo les decía que hay un orden en el reino de los cielos. Y así como hay un orden de gobierno aquí en la tierra, así lo hay en el reino de los cielos. En el orden hay presidente, ministro, viceministro, asistente, directores, etcétera, etcétera. Y ahí va bajando, ¿va? Hasta llegar al que esté en la puerta y el que sirve el café. ¿De qué va a estar usted en el reino de los cielos? En la puerta, sirviendo el café, lavando los baños, lampaseando por toda una eternidad. Decida, piense, ¿de qué vamos a estar? ¿A dónde le gustaría estar? Bueno, me gustaría estar en un escritorio de asistente, director. ¿Y qué está haciendo para lograr eso? Está sirviendo para ganarte esa corona que dijo Pablo. Porque Pablo, antes de decir esto, lea el verso anterior. ¿Quién lo leyó? La Sarita. Lea el verso anterior que dice. Antes de eso. Un versículo antes. Oigan lo que dice. He peleado la buena batalla, me ha acabado la carrera, he guardado la fe. Oiga bien, no es solo cuestión de que me gané la corona, pero ¿cómo se la ganó? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo cual me espera la corona de justicia. Pero no solo por decir, es que fui al culto los domingos, una vez al mes. No, por eso no se la está dando. Es que me sabía unos himnos. No, tampoco por eso. Porque había peleado la buena batalla. Porque había terminado la carrera de la fe. Porque ahí está hablando Pablo, sentenciado a muerte. Ya cuando le habían dicho que iba a ser decapitado. Y se está despidiendo del joven Timoteo. Por lo cual dice, yo sé lo que me espera. ¿Usted sabe lo que le espera? ¿Puede decir que se ha ganado eso? Así que no espere. Aquí en la tierra podrá tener alguna esperanza. Pero una vez que parta de aquí, se terminaron esas esperanzas. Va a enfrentar la realidad. La realidad. Aquí puede vivir de sueño. Porque solo se la pasa durmiendo. Allá no, hermano. Allá va a vivir la realidad de las cosas. Y por eso es que estamos enseñando esto, para que despierte y decida emprender la ruta de la madurez. Deje la niñería, deje los jueguitos de iglesia, deje la religiosidad y se proponga a madurar espiritualmente. Hermano Jorge. 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, porque Dios ha prometido a los que le aman. Oiga bien, bienaventurado el varón que resista la tentación. Bienaventurado, ahí hay una bienaventurada. Pero el que resiste la prueba dice que va a recibir la corona de vida. Esa es el galardón de la vida eterna. Ese es el galardón de la vida eterna que Dios ha prometido. No para todo mundo. Oiga bien, ahí hay algo muy puntual. Si es que todos somos hijos de Dios, todos vamos a ser salvos. Sáquese esa idea mezquina de la cabeza que el diablo le ha metido. Es para los que le aman. Es para los que aman a Dios. Esto no es cuestión de purísima, al que agarre más, o de piñata, al que agarre más caramelo cuando quiebran la olla. No, hermano. Olvídese de eso. Primera de Pedro 5:4. ¿Quién le iba a leer? Suyen. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Esa dice que es una recompensa para los servidores, a los pastores. Pero yo no creo que sea solo para los pastores. Es verdad que se está dirigiendo a los obispos, sino para todos aquellos que servimos fielmente al Señor. Porque yo he creído algo, es verdad, el pastorado es un don, un ministerio que Dios ha dado. Pero también detrás de un pastor, los hermanos que están orando por el ministerio de ese pastor, los hermanos que están ayunando por el ministerio de ese pastor, los hermanos que están apoyando y metiendo su mano por el ministerio de ese pastor, también van a recibir recompensa. Así como cuando a Moisés se le bajaba la mano y venía Ur y Aarón y le metían la mano ahí, porque si levantaba la mano ganaba Israel, con la primera lucha de Israel contra los amalecitas, y si bajaba la mano Moisés, prevalecían los amalecitas. Entonces vinieron y le pusieron una piedra para que sentara y cada uno sostenían su mano. Qué tremendo es tener hermanos que están sosteniendo la mano del líder que Dios ha llamado para que la iglesia avance. Y por eso su nombre de esos dos hombres están ahí en la Biblia, por esa gran obra que hicieron. Recibirán, dice, esa corona de gloria. Primera de Corintios 3:10, hermano Byron. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Siga. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Siga. Y él sobre este fundamento alguno edificase oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Siga. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué tremendo eso. Así que no espere que allá va a haber, allá no hay piñata, hermano. Allá no va a haber piñata, allá no va a haber cola al burro, nada de eso. La obra que usted hace aquí en la tierra, el Señor la probará en su venida. Y si la obra que usted hizo fue de apariencia, de oro, metal precioso, de piedras preciosas, de madera, heno, ¿saben qué es el heno? El que comen los animales secos, o hojarasca. ¿Qué pasa cuando usted mete el oro al fuego? No el oro al fuego. Se purifica más. ¿Qué pasa cuando mete las piedras preciosas? Muchas se vuelven diamantes. ¿Qué pasa cuando mete la madera? Se quema, pero al menos deja el carbón. ¿Qué pasa cuando mete el heno? Si eso hasta explota cuando enciende, ¡pum! Y hace cuando mira, y no deja ni ceniza. ¿Y los hojarasca qué deja? No deja nada. Así van a ser probada nuestra vida cristiana que llevamos aquí, nuestra obediencia que llevamos aquí, nuestra fidelidad que llevamos aquí, nuestro servicio que llevamos aquí, nuestro amor que llevamos aquí, nuestra disposición y entrega que llevamos aquí. Así va a ser probada. Así que no piense que esto es a la bulla. Va a ser probado cada uno. Y uno se van a quedar, como le dije, solo con la salvación. ¿De qué lo van a mandar? De CPF, a servir el café o a limpiar. O a trabajar a recoger la basura, porque ellos son empleados del Estado, de la alcaldía, ¿va? Los que andan en los tren de aseo, los camiones. Si el gobierno de Cristo va a trabajar aquí, el gobierno de Cristo se tiene que responsabilizar también del aseo.
Entonces no crea que lo hagan, o lo mandan de chofer o lo mandan atrás hasta el recolector. Y es salvo, toda una eternidad va a tener ese pegue. No crea que lo van a pasar a supervisor. Otra característica, hermano, 2 Corintios 5:10, hermana Rosa. Ya vamos a terminar, tenemos unos minutitos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, así como es necesario nacer de nuevo, también es una necesidad que cada uno de nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho. El tribunal de Cristo no es el trono blanco. El tribunal de Cristo es para la iglesia, para recibir premiación. Tribunales donde se ponía aquel gobernante que los que corrían en la olimpiada, los atletas o los que ganaban en las luchas, en los coliseos, entonces el tribunal, la tribuna donde se ponía el emperador para poner la corona, que era una ramita de olivo al que había ganado. Eso era lo que le daban, una ramita de olivo. Entonces, a eso se le llama tribuna, ese era el tribunal. Entonces, Cristo no es para juzgarnos ni para decir va al infierno, sino que claramente dice que todos somos salvos, pero lo que vamos a recibir es premiación. Es premiación. Y he visto lugares donde dan premiación. Y ustedes aquí en la iglesia han hecho premiación. Y yo les pregunto a los maestros y a los hermanos que han presenciado esa actividad, al más infiel que no viene a los cultos y que cuando viene le hacía el alboroto y que no le hacía caso, a ese le daban el mejor estímulo. Si ni en lista lo tenían, ni en lista lo metían, porque estaban rogándole a Dios que no viniera ese día. ¿Sí? Pero ¿a quién le dan los mejores premios? A los fieles, a los mejores portados, a los que participaban mejor, el mejor regalo para ellos. ¿Y usted cree que Dios no va a hacer lo mismo? Si nosotros que somos injustos hacemos eso, imagínese ahora Dios que es justo. La pregunta es, ¿cuánto ha acumulado usted? ¿Cuánto está acumulando usted para obtener ese beneficio? Dice que sea bueno o sea malo. Si fuiste bueno, vas a agarrar un buen artículo, una buena recompensa. Y si fuiste malo, vas a agarrar una mala recompensa. Aunque sea salvo, dijo en 1 Corintios 3:14. Otra característica, hermano, en la resurrección de vida, hay resurrección de vida y dijimos resurrección de condenación. Ya les expliqué eso. Otra característica es que conoceremos los misterios de Dios. 1 Corintios 13:12 dice que en ese día conoceremos los misterios de Dios. Conoceremos a como fuimos conocidos. En ese día vamos a vernos como los miraba el Señor a nosotros. Quinta característica, experimentaremos una transformación a un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15:42 al 49. Vamos a tener un cuerpo celestial. Vamos a tener un cuerpo incorruptible. Vamos a tener un cuerpo de poder. Y vamos a tener un cuerpo libre de pecado. Vamos a tener un cuerpo libre de muerte. Vamos a tener un cuerpo libre de enfermedad. Vamos a tener un cuerpo libre de dolor. Vamos a tener un cuerpo libre de sufrimiento. Apocalipsis 7:17 y 21:4. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le apetece o no le apetece? O espera esto, un cuerpo celestial, glorificado, incorruptible, de poder, libre del pecado, libre de la muerte, libre de la enfermedad, libre del dolor, libre del sufrimiento, o prefiere tener un cuerpo adaptado para una condenación eterna allá en el lago de fuego. Hasta ahí llegamos, hermanos.